Si el Señor cuando vino, Él dijo algo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces nosotros estamos interesados, a pesar de que el Señor le sucedió todo lo que le sucedió, y hay gentes que no creen, hay gentes que eso es un episodio que pasó, pero el Señor vive, Él está vivo. Y así como Él decía, ¿verdad?, que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué disposición tenemos cada uno de nosotros para oír y entender a Jesús? ¿Qué disposición tenemos? ¿Cuál es nuestro deseo? Porque Él a los suyos vino, Él vino a su pueblo. ¿Y qué hizo ese pueblo en ese tiempo, hermano? Contento mientras que Él les servía, mientras que les daba, mientras que recibían beneficios. Pero en el momento que el Señor les dijo que tenían que cambiar, que tenían que dejar ese tipo de vida, lo rechazaron. No te queremos. Dice que lo rechazaron, a los suyos vino y no lo recibieron, lo rechazaron. Y hoy en día también tenemos esa bendición y por eso estamos aquí. Cada primer día de la semana, hermanos, el Señor le pone condiciones a sus discípulos. Y por eso estamos aquí. Las condiciones, aprender, porque estamos en su reino, estamos en el reino de Él. Y Él dijo, cuando estaba sucediendo, hermano, aquello cruel, cuando venía aquel suceso tan grande, Él dijo que no bebería más de ese fruto de la vid, por lo que iba a suceder, porque estaba celebrando la Pascua judía, el fin de la Pascua judía, hasta que se haga de nuevo en el reino de mi Padre, hasta que se estableció el reino, cuando ellos empezaron a tomar la Pascua cristiana. Entonces la idea es que Dios no nos ha dejado solos. Él siempre se ha querido comunicar, Él ha querido comunicar su palabra, la palabra que viene del cielo, la verdad, y entonces nosotros debemos ¿qué? Si tenemos oídos para escuchar lo espiritual, oírlo con mucha atención, con el entendimiento, con todo el corazón, para comprender las verdades de Dios reveladas, hermanos. Es una responsabilidad. Es un mandamiento directo, una responsabilidad, el escudriñar las Escrituras, el discernir con el deseo de participar, con eso que tenemos, ¿verdad?, valorarlo, ser receptivos. Porque, hermano, la palabra de Dios debe producir en nosotros ¿qué? Frutos. Frutos. El Deuteronomio 17:19, hermanos, declara lo siguiente. Deuteronomio 17:19. Nos dice la palabra bendita. Deuteronomio 17:19. Declara. Y la tendrá consigo. Ahí la tenemos, hermano. Al lado la tenemos. En la casa la tenemos. Hablando de la palabra de Dios. Unas instrucciones que le dio un rey, pero que nos sirve a nosotros también. Y la tendrá consigo. Y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Mandamientos directos, ahí vemos. Para que se transmita, hermanos, de generación en generación. Para que nuestros hijos vean que la leemos, que para nosotros es importante y que es su mente. Y para que nuestros hijos también se lo digan a los hijos de ellos, para que se preparen para bien, para hacer justicia, para temer a Dios, para dejar el mundo, ¿verdad?, y sus deseos. Porque nosotros estamos viendo, hermano, que este versículo establece condiciones, reglas, mandamientos directos, que tengas la palabra, que la leas todos los días. Ese es el propósito de aprender, y que aprendamos ¿qué? El temor
de Dios, el temor del Señor, guardándolo y poniendo en práctica los estatutos y mandamientos. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios quiere que vivamos de esta manera, y no solamente de esta manera, hermanos, porque un día vamos a ser juzgados, vamos a estar al tribunal de Cristo. Juan 12, 44 al 50. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo, todos nosotros. ¿Y qué le vamos a decir? Estamos ocupados, no tenemos tiempo. Bueno, Señor, Señor, en tu nombre, ¿verdad? Nos vamos a defender. Pero hermano, la palabra de Jesús van a reprender, van a corregir, van a proteger, mientras que vivamos en esta vida, nos va a instruir, nos va a preparar para buenas obras. Y ese día el Señor va a clamar, porque no aprendimos a eso, ¿verdad? El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Fíjate esta maravilla, hermanos. El Señor bajó del cielo, se hizo carne, y nos está diciendo que hay un creador en el cielo, que el origen es de Él, que venimos de Él, un diseñador perfecto, que nos hace ver y creer. Hermano, la misión de Jesús fue esa, es entender verdaderamente la revelación de Dios y que manifestemos su amor a través de la predicación, a través de como grupo, ¿verdad? Como iglesia, como congregación de Él, manifestemos eso. Esa es la realidad de aceptar a Dios y al Padre que nos envió, hermanos. Esas son las palabras del Espíritu Santo. Anuncia la existencia de una vida, de una realidad espiritual, de una ciertísima vida espiritual, formada de parte, ¿verdad?, de una naturaleza divina que es eterna. Lo que está diciendo el Señor, Juan 12, 45. Y el que me rechaza, dice Juan 12, 45, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo, ¿verdad? La gozadera, aquella cosa, el de todos los días. Entonces tienen la gente en la oscuridad. Uno le dice las cosas de Dios así, chévere, pero ya no, hay que dejarlo por otro día, eso no es así, ¿verdad? Entonces tienen una oscuridad, una esclavitud hacia las tinieblas, hacia la esclavitud, hacia la ignorancia espiritual, y eso trae degeneración espiritual, ¿verdad? Porque no están dispuestos a comprender que el mundo está bajo tinieblas. ¿Por qué? Porque allá hay gozadera, allá hay cosas buenas, no negamos, pero no toman en cuenta a Dios. Está lleno de mentiras y pierden los valores que vienen del cielo. Juan 12, 47. El que me rechaza, dice, el que oye mi palabra, Juan 12, 47, y no la guarda, yo oigo, asisto, la leo, me gusta el sitio donde hablan de la Biblia, pero no hace. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, no vino a juzgar al mundo. Él vino, ¿qué? A salvarlo, porque todos estamos perdidos. Los ignorantes, los que oyen la palabra y no hacen nada, Él quiere salvarlos. Él quiere salvarlos. Él quiere que nos apartemos de eso perdido, porque, hermano, ¿quién se puede salvar por sus propios medios? ¿Quién? Es necesario de la intervención divina. Desde el punto de vista humano, nadie lo puede hacer. Entonces, por eso no rechazar la palabra. Entendemos que estamos perdidos. Hay que entender eso, ¿verdad? Esas enseñanzas nos van a llevar al verdadero y único camino que Dios nos plantea. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mi palabra, bueno, yo la ignoro, no la quiero, me cuesta, no me gusta, pero bueno, ¿qué hago? Hay personas que la oyen para ser educados, para decir que van a una iglesia, pero no la ponen en práctica. Dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, que me juzgue.
de la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. En el último día, en el día del juicio, hermanos, vamos a ser juzgados, porque Dios se conoce todo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Señor Jesús no vino a hablar cosas de Él. El Padre que me dio mandamiento de lo que Él decir y lo que debe hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, hermano, el mandamiento, vida eterna, vamos a morir, la vida pasa rápido. Cuando menos nos acordamos, hermanos, se va. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Existe el Padre, existe el Hijo, existe el Espíritu Santo, y vino a comunicar al hombre en un lenguaje humano entendible. Fíjate que lo hemos entendido y estamos aquí. Si hay cosas difíciles, si es verdad que la Biblia no fue escrita en español, pero la tenemos en español. Si es verdad que no fue escrita en nuestra cultura, pero la podemos entender que es santidad. Porque ese es el propósito de Dios con la humanidad, pero no rechazar la luz verdadera, ¿verdad? Porque nos aparta del pecado, es estar alerta, hermano, corregirnos, crecer espiritualmente, no ignorar la verdadera guía del Padre, no ignorarla, no rechazarla, o solamente oírla y después se me olvida. Ese ha sido el error, hermanos, de muchas personas a través de todos los tiempos. En Mateo 22, hermanos, del 23 al 32, Jesús narra un encuentro con los saduceos. Ellos negaban la resurrección. Ellos presentaban argumentos carnales. ¿Cómo se puede levantar un muerto después de 3 días? O después de un año, después de que lo quemaron, lo incineraron. ¿Cómo? ¿Cómo, verdad? Porque en duda eso de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Eso no se puede, eso es fantasía. Hermano, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Dios lo puede todo porque de nada nos hizo y aquí estamos. Hermano, la gente natural, carnal, no puede entender eso, no lo puede recibir y lo ven como imposible. ¿Cómo se levanta un muerto? ¿Cómo es posible resucitar y resolver con quién vivir? Yo me voy a levantar un día y me voy a decidir con quién vivir, ¿verdad? ¿Qué familia voy a escoger? Presentaban un enredo a Jesús, algo malo, ¿verdad? Para que no pudiera responder, creando un escenario ficticio, algo muy difícil de ocurrir, una fantasía como algo mágico, ¿verdad? Un realismo mágico. Y decían que una mujer se iba a casar con 7 hermanos, se había casado, perdón, con 7 hermanos. Había muerto sucesivamente. ¿Y cómo iba a demostrar Jesús que en la resurrección de quién mujer iba a ser? Eso era absurdo lo que le estaban preguntando. Y eso es absurdo lo que pregunta la gente. Si yo no trabajo, no como, dice. Pero ¿quién le dio la vida? ¿Quién está dándole vueltas al universo? ¿Quién sostiene esa energía, verdad, espiritual que no vemos? ¿Quién? No, si yo me levanto, no como, si yo no trabajo, pero ¿quién? En cierta manera mantiene todo eso que no entendemos, porque si salimos de la tierra hay una cantidad de cosas que se nos hace imposible entender. Entonces lo que Jesucristo presentaba decía, no tiene sentido. No tiene sentido. Mateo 22, 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. De verdad, eso lo había dicho Moisés, desde el punto de vista que material de esta vida. 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. La pregunta, 28. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Eso
Eso va a haber una pelea. Eso se van a enfrentar, ¿verdad? ¿Qué le contestó Jesús? 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué, hermano, muchas veces se ignora? Porque no se toma en cuenta cómo Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Nos habla por medio de qué? De mandamiento indirecto, mediante inferencia, lógica, analizar, razonamiento, no contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, sino buscando armonía con ella misma. Por ejemplo, hermano, ellos tenían las Escrituras porque ellos eran maestros de Israel, la leían, a lo mejor daban enseñanzas como nosotros y no la entendían. 30. Porque la resurrección ni se casarán, le dice el Señor, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en los cielos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no hay leído que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Jesús los corrige. Ellos eran ignorantes de las Escrituras. Ellos las interpretaban mal, aunque llevaban mucho tiempo. No creían en los escritos, razonaban mal, ponían sus opiniones. Bueno, ¿quién dice esto? Pero ponían sus posiciones, ¿verdad? Les faltaba conocimiento. Y eso lleva a ¿qué? A propagar cosas falsas. Confunden, dificultan a no creer que Dios tiene un mundo espiritual completamente diferente. El mundo espiritual del Señor es completamente diferente. Pero para el Señor nada es imposible porque Él hizo este mundo. Bueno, los hombres dicen que eso es simbólico, que no todo lo que dice la Biblia se tiene que tomar así. Si es verdad, hay mandamientos directos. Si es verdad, hay que razonar simbólicamente, pero con ella misma. Que es algo irreal, que la utilizan como terapia, después no venir a la iglesia, porque eso es terapia, eso ayuda, para vivir mejor, para tener buenas conductas, para ser buena persona, para tener una buena educación y sobrevivir en un mundo, ¿verdad? Pero resulta, hermano, que eso son huecas filosofías de hombres. Eso es. No habrá matrimonio en la resurrección, no se casarán, serán como los ángeles. Para confirmar la resurrección, citó el Señor diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Enfatizando que Dios es un Dios de ¿qué? De vivos, no de muertos. Que nuestro Dios vive, Él está interesado, ¿verdad?, en que esa sabiduría la respetemos, la estimemos, la investiguemos, creer en la importancia, aprender que es para bien y que transmite la verdad que tiene que ver con la vida eterna y nos lleva a alejarnos del error. Pero hay profetas, hermanos, y gente que profetizan cosas a su manera, como les salga, no se preparan o simplemente no la creen. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos. Jeremías 28, ¿verdad? Allí Ananías, un falso profeta, asegura que el pueblo y el rey de Sedequías, Dios lo liberaría de Babilonia. Dios los iba a liberar. Y después de 2 años, resulta que vinieron y robaron el templo, lo saquearon. Y Dios advierte por medio de Ananías que lo que están diciendo estos profetas es falso y que Dios les va a quitar sobre la faz de la tierra y morirán porque se rebelaron contra Dios. Jeremías 28, 16, diciendo a Ananías que él no había sido enviado por Dios y que eran mentiras que llevaban a la perdición. Y el castigo, Ananías murió después
de la opresión de Babilonia. Nosotros cuando leemos esto, hermanos, nos damos cuenta que estamos ante un Dios severo, un Dios que le agrada, que es amoroso, hermano, que quiere tener comunión, que nos respeta, nos admite, que nos ayuda, que a pesar de tantas dificultades está con uno, pero que no podemos empeñarnos en la mentira, sino que debemos empeñarnos en buscar, en analizar, en ver, en buscar la manera de ser preparados por la palabra de Dios. En Primera de Reyes 22 se nos habla de un espíritu de mentira. El rey Acab consulta a sus profetas sobre una batalla que va a tener con los asirios, con los sirios. Y todos mienten y le dicen al rey que ganará, pero el profeta Micaías dice que no, y por decir la verdad lo menosprecia. Dios advierte, hermano, que hay espíritu de mentira, que hay gente engañadora. Hermano, ¿para qué nos sirven las historias de la Biblia? Porque nos advierten, hermanos, que seguir la mentira y no verificar la verdad, sino quedarnos con eso, entonces eso no proviene de Dios. Nosotros no podemos mezclar con mentiras interpretaciones, ¿verdad? Que nos salgan, ¿no? Es responsabilidad de nosotros los creyentes aplicar el criterio, la sensatez para separar lo bueno de lo malo, lo apropiado de lo inapropiado. Porque la mentira, la falsedad que se encuentra en esos profetas que nos revela la Biblia, como Ananías en Jeremías 28, desobediente a los mensajes de la palabra de Dios, indujeron al pueblo al error, hicieron tropiezos. En Primera de Reyes también, hermano, vamos a ver un ejemplo. Primera de Reyes 13, del 1 al 32, narra la historia del profeta mentiroso de Betel, que engañó a un profeta de Judá. Aún, hermanos, aún, y créalo por estos ejemplos, que es palabra de Dios. Aún nosotros teniendo la verdad de Dios, enseñándola, teniendo mucho tiempo, podemos caer. ¿Por qué? Porque el mundo es, hermano, tramposo, muy astuto. Nosotros no sabemos las artimañas del diablo. Dice allí, hermanos, en Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, y estando Jehová junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo al altar: así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Él dio una señal. ¿Sabe que después otro profeta entendió, después de que sucedió todo, y dijo: ¿y por qué yo no entendí esa señal a tiempo? Y ya para qué, hermano, ¿será que nosotros nos podemos devolver en el tiempo y decir: ¿por qué yo no obedecí para que no me pasara esto? ¿Por qué yo no lo hice? ¿Por qué yo no cambié? ¿Por qué yo dejé esa actitud, verdad? Entonces él está diciendo una señal. 4. Cuando el rey Jeroboam mandó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Ese es un enemigo, ¿verdad? Prenderle. Contra él se le secó, o sea, ya, más la mano que había tenido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Allá se le seca la mano. ¿Cuántas cosas no pasan a las personas que predicen cosas y siguen con su actitud?
5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. La oración del justo puede mucho. ¿Cuánto no hemos orado? También hemos mejorado en tantas cosas y se nos olvida. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni bebería agua en este lugar. Le dijo que si le diera oro, la mitad de su casa, si le diera todo tipo de comida y agua, no lo haría. ¿Por qué? 9. Porque así me mandó ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, no bebas agua, no regreses por el camino que fueres. Mandamiento directo. Congrégate, deja las cosas del mundo, deja la grosería, deja esto, no adulteres, ¿verdad? Tenemos esos mandamientos directos. Él le dijo que qué, que no comiera pan, que no bebiera agua y que se fuera por otro camino. 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, un hombre que sabía las escrituras, que posiblemente había predicado mucho como nosotros, ¿verdad? Había oído, oraba a Dios, bueno, ¿quién no así? El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho con él, en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que habían dado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: él es el varón de Dios que vino de Judá. Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa con el pan. Mas él respondió: no podré volver contigo. ¿Por qué? No iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, no bebas agua allí, no regreses por el camino por donde fueres. Estos son mandamientos ¿qué? Negativos. Hay mandamientos negativos, hay mandamientos positivos. Dice el mandamiento negativo por allá: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dice el 18, ahí está el engaño, hermano. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a casa para que coma pan y beba agua. ¿Cuántas personas, hermanos, en este mundo tienen buenos corazones? ¿Cuántas personas nos invitan? ¿Cuántas personas nos hablan bonito acerca de las cosas de Dios, de la Biblia, nos las repiten y tienen buenas actitudes? ¿Cuántas, hermanos? Pero ¿qué dice el Señor? Que podemos mezclar la mentira con el error. Que hay falsos profetas. Él no lo repita. Que la verdad de Dios se parece, ¿verdad?, a la mentira. El trigo y la cizaña muy parecidos, entre más parecidos son más peligrosos. Y él le dijo: pero es que todos oramos. ¿Usted cree que Dios no me oye a mí? No. Y él me dijo: tráelo contigo a tu casa. ¿Y qué hizo el hombre? 19. ¿Qué le había dicho el Señor? No come, no recibe, y vuelve por otro camino. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta. Bueno, el 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
El Señor nos dice, coma pan sin levadura. Tome el fruto de la vida. El Señor nos dice, cante. El Señor nos dice, ¿verdad? Mandamientos directos. Comió en su casa y bebió agua. ¿Qué le había dicho el Señor? Que no lo hiciera. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová, profeta, que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio, que había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Bueno, una condición Dios le había dado, la incumplió, y viene que viene, hermano, para no se cumpla, un castigo. Dios le ha dicho, ¿cómo vamos a ser castigados nosotros? ¿Dónde? Dice, en el infierno eterno para nosotros. Él, bueno, que no entraría, en este caso, en el sepulcro de sus padres. 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le tocó un león en el camino, y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto a él, vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es. Ese sí es un varón de Dios. Pero fue rebelde al mandamiento de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme la palabra de Jehová que le había dicho. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Y el león no había comido al cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso en el asno y lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Se dio cuenta, ese hombre era de Dios, vamos a enterrarlo. Y el engaño, todo lo que él hizo. Y puso su cuerpo en el sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Engañan, hermanos. Hay engañadores, hay gente que induce a lo de ellos. Y le dan seguridad y convencen, pero alejan. Buscan palabras agradables para que se escuchen, para que sean complacientes, para que la verdad no sea incómoda, hermano, porque la verdad incomoda, la verdad no gusta. Otra vez el regaño, otra vez, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad beneficia. La verdad nos aparta del error. Recordemos a Adán y a Eva, hermanos. El Señor les dijo que no morirían. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando ellos desobedecieron a Dios? No fueron violadores, no fueron ladrones, este hombre tampoco, pero desobedeció a Dios por algo sencillo. ¿Qué será nosotros que participamos en tanto pecado del mundo? Porque nos queremos parecer al mundo. A veces nos da pena o nos sentimos mal porque no somos como ellos y queremos parecernos a ellos. Pero Adán y Eva no, hermano. Simplemente comieron. ¿Y qué pasó, hermano? Entró la muerte espiritual y la muerte física. Y fueron expulsados del paraíso por sus acciones, ¿verdad? Entonces la desobediencia promueve, hermanos, que las opiniones nuestras no valen nada delante de Dios. Mi opinión no vale nada. Yo tengo que estudiar la Escritura, nos decía el hermano ahora, ver lo que dice la Escritura y interpretar ese mandamiento y decirlo para nosotros en palabras nuestras, porque la palabra no fue escrita en español, pero nosotros sí sabemos español,
sabemos interpretarla y la decimos a nuestros hermanos. La importancia para que nos identifiquemos con las Escrituras, para conocer los verdaderos consejos de Dios. Porque el descuido, hermanos, por no prepararnos, por no hacerlo todo con tiempo para que todo nos salga bien, entonces sale mal. O interpretamos o decimos cosas del momento. Pero hermano, el propósito de Dios mientras que vivamos en este mundo es que llegue a todas las personas, y ya la ha llegado y se ha venido propagando porque tantos años y nosotros estamos hablando de él. Entonces la duda en la palabra de Dios, sin destacar la importancia, debemos ponerla en práctica sin hacer tropezar a nadie, aunque nos parezca bueno lo que digamos. Dios cumple sus promesas, hermano, a través de la historia, porque este libro es de historia, ¿verdad? De la historia sagrada, de la historia del pueblo de Dios. Vemos todas esas cosas que sucedieron y podemos investigar muchas cosas. Los profetas mentirosos, ¿verdad?, que afirmaban que en el nombre de Dios usted levantara la mano, que usted iba a ser salvo, que se salvaba a la manera de ellos, que se puede adorar como ellos dicen, que no importa que Dios está en todas partes, que tenemos que obedecer y tienen que recibirnos sí, porque yo creo en el Señor, porque yo lo hice de esa manera. Pero cuando leemos en la Biblia no es así. ¿Qué hacemos? Desobedecer el mandamiento de Dios y prometer salvación, paz, victoria, ¿verdad?, contrario a lo que Dios ha declarado, hermano, es un engaño. Porque aunque lo sentamos bien, eso nos aleja de Dios. Buscar palabras agradables, hacer sentir bien, ¿verdad?, a las personas, ser complacientes, no está bien. Porque el amor de Dios significa, hermano, también disciplina y decir la verdad. Y eso da buenos resultados, porque la salvación. Dios, hermanos, un día a nosotros nos castigará también, severamente, porque si castigará a los profetas, si el mundo está como está porque le desobedecieron a Dios y vienen las generaciones, ¿verdad?, que llegaron nuestros tatarabuelos, abuelos, y aquí estamos, y el Señor nos sigue diciendo lo mismo, entonces es para beneficio nuestro. Aunque otros no lo hagan, porque siempre hay una cantidad de gente que no lo hace, desobedece, promueven las desobediencias, quieren que todos lo hagan, y como todos lo hagan uno se siente contento, y como alaban a Dios y sienten algo, ¿verdad?, dentro de ellos, y ellos dicen que están bien, pero no es así. Entonces, describir, hermano, a esos profetas antiguos que engañan, es verdad de Dios para ayudarnos. Porque Dios expresa, hermanos, enojo contra la mentira. Identifiquemos los hermanos con la palabra de Dios. Identifiquémonos con ellas. Aunque la palabra de Dios, hermanos, sí nos ayuda. Pero no lo veamos como un libro de cultura, un libro que se escribió en un tiempo para bien, un libro que se escribió, ¿verdad?, porque esos grandes escritores tenían una fantasía, ¿no? ¿Cuál es el libro más leído del mundo? Métase en Google. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es el más leído? ¿Cuál es el más transcrito a todos los idiomas? La Biblia dice allá. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es poderoso. Todos, hermanos, un día vamos a ir a un juicio y estaremos en el tribunal delante de Cristo. El tribunal que va a ser el más justo y el más sagrado. Él sí conoce y allá nos van a juzgar. Entonces, mientras que vivimos, ahora es el tiempo de hacer arreglos. Hermano, el próximo fin de mes tenemos que hacer arreglos para que todo nos salga bien. Hermanos, nosotros tenemos que hacer arreglos para que el Señor nos reciba.
Y para eso es la vida. Y tenemos que rechazarlo o aceptarlo en esta vida. Dice Juan 12:48. Recordar. El que me rechaza y no recibe mi palabra tiene que juzgar. Entonces somos responsables de estudiar bien la palabra de Dios, transmitirla y rechazarla. Dios, hermanos, nos comunica por medio de mandamientos directos, por medio de inferencias, de conclusiones, por medio de relatos. Como el hermano nos decía allí, mire, aquí dice que Jesús estuvo en el camino a Emaús, estos hombres, miren lo que le hicieron, y él está resumiendo, rechazando, haciéndonos ver lo que sucedió en el momento. Y así es la palabra de Dios, nosotros no estamos diciendo nada más. O sea, interpretarlo así, Dios aprueba nuestro razonamiento, nuestras ideas, pero respecto a lo que Él dice, más allá de lo que Él dice, no es nuestra opinión, la opinión de Dios. La opinión de nosotros no es nada delante de Dios, no sirve, no vale. Si la acepta, hace su opinión, bueno, pero yo no dije eso. Entonces vamos a estar en un juicio. ¿Quién va a estar en un juicio? Desde el hermano Luis, pasando por la hermana Olga, Felipe, Zenaida, Margot, el hermano Johnny, Rosaura, Vivi, las niñas, ¿verdad? Todos, Ronald, el hermano Abel, toditos nosotros, Jonier, todos, hermanos, yo, vamos a ir a un tribunal de Cristo. Vamos. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a hablar por su propia cuenta, Él está interesado en la humanidad, a pesar de todo lo que hicieron. El Padre me envió y Él me dio mandamiento de lo que debe decir, de lo que debe hablar. ¿Qué dice el Señor? Bueno, que debemos obedecer su mandamiento, que debemos sacar un resultado de sus parábolas, de lo que nos dice, de lo que nos habla, hacer memoria de Él todos los primeros días de la semana como iglesia reunidos. Es lo que nos dice. Eso lo dijo el Padre, el vino y lo dijo y lo repitió. Esta vida, hermanos, entonces es el tiempo de prepararnos, de disponer, de organizarnos y hacer arreglos entonces para que nuestra vida esté al lado de Dios. Nosotros dependemos de Él. Dependemos de su palabra, de lo que Él le diga. Hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema? Hermano, reunámonos y averigüemos. Inventámonos, busquemos diccionarios. Porque debemos procurar, hermano, diligentemente presentarnos delante de Dios aprobados como obreros de qué? Que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que ¿qué? Usamos bien la palabra de verdad, la usamos bien, hermanos. Interpretar correctamente y con cuidado, sin distorsionar, siendo diligentes, aplicando con precisión, comparando las escrituras para entender sus similitudes con la Biblia misma, porque la misma Biblia se interpreta. Ay, hermano, aquí dice, ¿verdad? Aquí dice tal cosa, pero ¿dónde dice la Biblia que no fumen? Claro, hermano, la Biblia dice que todo lo malo, que todo lo que no le agrada a Dios, hay que hacerlo. ¿Y dónde lo interpretamos? Ella misma, por razonamiento lógico, por inferencia, nos dice. Porque a veces quieren encontrar unos textos que ellos hacen, ahí donde dice que no fumemos droga. Ahí no dice. Sí, pero al interpretarla, ella nos lo está diciendo. Hay que interpretarla, hay que sacar la inferencia, hay que ver los ejemplos apostólicos, esforzarnos, hermanos, por presentar la verdad de Dios de manera fiel, honesta, clara. Saber distinguir entre las partes, hermanos, similares y diferentes de las escrituras para evitar confusión, evitar contradicciones. A veces nos pueden presentar contradicciones la gente y dice, bueno, déjame estudiar, pero la palabra de Dios nunca se contradice, porque Dios no se puede contradecir. Decir la verdad, bueno, en el momento no lo entiendo, porque nosotros no lo sabemos todo, ¿verdad? No todos nacimos aprendidos. O déjeme buscar un hermano, ¿verdad? Y estudiamos ese tema y la hablamos. Pero la idea es que estudiemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces hay que reunir todos los versículos, todos los textos y los contextos que relacionan al tema.
para entender el significado completo, enfocar la verdad de Cristo, implicar y vivir de acuerdo a la enseñanza de la verdad que el Señor trae. Hermanos, que el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria, el Dios maravilloso, el Dios de los cielos, ¿verdad? Que nos da todo, nos dé la inteligencia y la sabiduría espiritual para permanecer fieles en su palabra, esperando siempre su bendición. Y hermanos, que Dios nos bendiga.